Ahora que ya sabes crear tu entorno de Python para inteligencia artificial basado en Miniconda, ahora vamos a ver cómo podemos usar Conda para generar distintos entornos y trabajar con ellos en paralelo de manera que no interfieran entre sí. Y también vamos a ver cómo puedes replicar esos entornos exactamente en otros equipos o compartirlos con compañeros de trabajo para que todos trabajéis exactamente en el mismo ámbito. Entonces, para eso vamos a colocarnos aquí abajo. Y aquí vamos a abrir la línea de comandos de Miniconda. Podemos abrir la de PowerShell o la línea de comandos normal, es indiferente. En este caso yo voy a abrir la línea de comandos normal. Bien, normalmente vamos a querer trabajar en varios entornos al mismo tiempo, básicamente porque puede que tengamos dependencias distintas e incompatibles. E incluso podemos tener versiones de Python diferentes y podemos trabajar en paralelo con las dos, lo cual es súper interesante porque a veces tenemos que trabajar con proyectos antiguos o, como sabes, seguramente Python tiene dos versiones mayores, la 2, que es la antigua pero que todavía se usa mucho, y la 3, y queremos trabajar con las dos versiones en paralelo o con incluso varias versiones distintas de la 2 y de la 3 en paralelo también. Entonces, Conda tiene un concepto que se llama entorno, que también lo tiene Python realmente, pero el de Conda es más potente y es el que vamos a ver. Por defecto, Conda tiene un entorno que se llama base y que es el que tiene preconfigurado la versión de Python que has instalado junto con Conda, más todos los paquetes y librerías y binarios por defecto que necesita para poder trabajar. Podemos ver la lista de entornos que tenemos en Conda escribiendo conda env de environment list. Al hacer esto nos saca todos esos entornos, que en este caso solo es uno, que se llama base y que es este que te mencionaba. Podemos crear entornos en paralelo escribiendo conda y ahora simplemente create, ¿vale? Que es la instrucción para crear cosas, y en este caso un entorno. Y lo único que tenemos que hacer es indicarle el nombre con el parámetro --name y pues por ejemplo vamos a llamarle prueba, ¿vale? Con esto dice lo que va a hacer y aquí está, nos dice que va a crear un nuevo entorno, nos dice exactamente dónde lo va a crear, en este caso en la carpeta donde instale Conda, en una subcarpeta que se llama emps y luego nombre del entorno, y nos dice si queremos seguir adelante o no. Le decimos que sí con la Y y ahí está, lo crea. Lo que pasa que tal y como nos explica aquí, por defecto solo se crea, no se activa. Para activarlo tenemos que usar la instrucción conda activate y el nombre del entorno. Bien, voy a borrar aquí y vamos a listar de nuevo todos los entornos que tenemos y vamos a ver que efectivamente tenemos el nuevo entorno ahí. Fíjate que el entorno actual tiene un asterisco delante, que en este caso es base, y fíjate que además aparece entre paréntesis delante de la línea de comando. De hecho, si no apareciera ninguno, porque no hemos arrancado en el prompt de Anaconda, sino en un prompt normal, es porque estamos en el base, ¿vale? Bien, entonces en este caso, para cambiar, lo único que tenemos que hacer es escribir conda activate y el nombre, en este caso prueba. Y fíjate que ya nos cambia este paréntesis aquí y estamos en ese entorno. Y ahora hago otra vez un conda env list, vamos a ver que el asterisco lo tiene el prueba. Y además, si miro la versión de Python que tengo instalada con --version, nos da la 3910, que es la misma que está instalada en el entorno base. A partir de este momento ya podría instalar paquetes de Conda, o tanto de Python y demás, aquí, y estarían instalados exclusivamente en este entorno. No interferirían para nada con el entorno base u otros entornos que pudiéramos tener. Entonces, esto no lo voy a hacer ahora, lo vamos a hacer después, cuando instalemos algunos paquetes más, porque vamos a seguir viendo algunas cositas sobre los entornos. Para salir de un entorno, lo que tengo que hacer es simplemente escribir conda deactivate. O sea, justo lo contrario que activar. Y al hacerlo, nos vuelve a dejar en el entorno base. Voy a borrar aquí y vamos a seguir viendo algunas cosas. Ya decía antes que aparte de que podemos instalar paquetes diferentes en entornos diferentes y que no interfieren entre sí, una de las grandes cosas que tiene esto es que también puedes instalar versiones específicas de Python en cada uno de estos entornos. Entonces, por ejemplo, si de repente necesito trabajar con una versión antigua de Python o con una versión determinada porque me la pide el proyecto, o si sé que al instalar un paquete concreto me va a aumentar o a reducir el número de versión de Python que tengo y no quiero tenerlo distinto que en el base, lo que puedo hacer es crear un entorno especificándole la versión concreta de Python que me interesa para ese entorno, lo cual es súper útil. Para ello, lo único que tengo que hacer es crear un entorno exactamente igual que hice antes, pero indicándole a continuación la versión de Python que me interesa. Por ejemplo, escribo conda create, le voy a poner "-n", antes le puse "-name" para indicar explícitamente que era el nombre, pero una versión abreviada es con el "-n". Entonces puedes usar cualquiera de las dos. En este caso al nombre le voy a poner py27 para indicar que es un entorno que tiene Python 2.7, que es lo que voy a instalar, y simplemente aquí a continuación escribo Python
un igual y la versión exacta que me interesa. En este caso voy a poner 2.7. Ya no le indico la versión menor de todas porque cogerá la mayor que hay dentro de la 2.7. Bien, haciendo esto, le doy, tarda un poquito y aquí está. Me dice que ha encontrado esa versión de Python, pero que para instalarla tiene que instalar todas estas dependencias que tiene el propio Python, ¿no? Pues tenemos Python 2.7.15, que es la última versión dentro de la 2.7, y hay que instalar pues unas setup tools, esto es Visual C 9, el runtime de Visual Studio 2008, que se ve que en Windows lo necesita, etcétera, ¿vale? Bien, aquí me dice de dónde la saca, cuánto pesan y demás, y si quiero proceder o no. Le voy a decir que sí. Ahí está, tarda un poquito. Y fíjate que lo ha creado y me dice que lo puedo activar como siempre con conda activate y el nombre del entorno, en este caso Py27. Le doy, fíjate que ya estoy ahí en Py27, voy a borrar para que lo veamos aquí arriba mejor. Y si ahora escribo Python --version, me va a decir cuál es la versión de Python que estoy ejecutando cuando estoy en este entorno en concreto. Vamos a ver, y efectivamente, como cabía esperar, es la 2.7.15. Cuando, si me voy al base, recordamos que era una 3 punto algo, ¿vale? Entonces, con esto podemos mantener versiones separadas de Python en distintos sitios. Además, en cualquier momento, en cualquier entorno en el que esté, puedo escribir conda list y obtener una lista de todos los paquetes que tengo en el entorno actual instalados. Entonces, si le doy, fíjate que aquí me saca todos los paquetes que se han instalado junto con Python, que veíamos antes en aquella vista previa antes de la instalación. Y aquí nos dice qué paquetes son, las versiones, etcétera. Esto es interesante porque nos puede valer luego para una cosa que vamos a ver, que es recrear los entornos en otro sitio. Recuerda que Python, en el caso de Conda, es un paquete más, al igual que cualquier otro paquete propio de Python, ¿vale? Porque Conda trata a todos los paquetes binarios, herramientas, etcétera, como paquetes, incluido el propio Python o el propio pip, que es el gestor de paquetes de Python y que tenemos aquí. Bien, ahora que ya sabemos crear entornos con la versión de Python que nos interese y demás, vamos a ver cómo eliminarlos. Para eliminar un entorno de Conda, lo que tenemos que hacer es, primero, desactivarlo, es decir, no podemos borrar un entorno en el que estemos. Entonces, en este caso, voy a eliminar este de Python 2.7, lo que tengo que hacer es desactivarlo. Entonces escribo conda deactivate y al hacer esto, ya estoy otra vez en el base, puedo eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Pues con una instrucción remove, que es la contraria de create. Así que lo que tengo que hacer es escribir conda remove, el nombre, que puedo poner -n o -name, voy a poner -name, a mí me gusta bastante porque es más explícito y si está en un archivo bat o un archivo bash, pues queda más claro lo que está haciendo el parámetro, para alguien que no lo conozca bien, ¿vale? Y en este caso le pongo el nombre del entorno, que es Py27, y una cosa importante es que le tengo que poner al final otro parámetro más, que es --all. De esta manera no solo elimina el entorno, sino que elimina todo lo que tiene el entorno dentro, es decir, todos estos paquetes que hemos listado aquí y nos deja limpio y nos libera el espacio en disco, lo cual es muy importante. Le doy, me dice que va a eliminar todo eso, le digo que sí, tarda un poquito, no mucho, depende de los paquetes que tengas y ya está. Ahora si hago un conda emp list, vemos que solo tengo ya el entorno base y el entorno prueba. Por tanto, ha funcionado bien. Borrar otra vez aquí. Y ahora que ya sabemos cómo se crean y se destruyen entornos y cómo trabajan de manera independiente, vamos a empezar a instalar paquetes, en este caso de Python, para poder trabajar después en los proyectos con ellos, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es entrar en un entorno, puede ser el base u otro. Yo te recomiendo que cuando estás trabajando en un proyecto determinado crees un entorno específico para ese proyecto para asegurarte de que está independiente de los demás, ¿vale? Aunque así vas a tener replicados varios paquetes en varios sitios, pero si tienes espacio en disco no hay problema. Entonces lo que voy a hacer es entrar en el entorno de prueba que habíamos creado hace un momento, ¿vale? Para instalar ahí unos paquetes. Antes de nada, déjame ver la versión exacta de Python que tenemos. Ahora vas a ver por qué. Python version nos da la 3.9.10 y voy a listar los paquetes que tenemos dentro de este entorno de pruebas concreto, que es ninguno. En este caso, 0, porque no hemos instalado absolutamente nada, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a hacer una instalación de nuestro primer paquete, para lo cual vamos a instalar un paquete que se llama pandas y que si trabajas en ciencia de datos lo vas a utilizar constantemente porque es el paquete más utilizado de manejo de datos que hay dentro de Python. Te permite cargar datos de casi cualquier sitio, manipularlos, etiquetarlos, modificarlos, convertirlos. Es la herramienta de manejo de datos. Además, en Visual Studio Code es la que se utiliza para poder visualizar las variables que te salen en el entorno de trabajo con Python.
con lo cual la vas a tener que instalar prácticamente siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo instalamos un paquete de Python a través de Conda en un entorno de Conda? Bien, pues lo primero es buscar ese paquete y ver si existe y qué versiones tiene, aunque bueno, Pandas concretamente sabes que va a existir, ¿no? Pero para ver cómo se hace, lo que hay que hacer es escribir Conda search. Esto ya lo apuntamos en el anterior vídeo, y el nombre del paquete que queremos buscar, en este caso Pandas. Y le doy, lo va a buscar en todos los canales que tiene Conda, tardará un pelín, y nos saca, ahí está, todas las versiones del paquete que hay. Aquí tenemos la 1.4.0 y si subimos, pues vemos que hay más. De hecho, nos saca la más reciente abajo de todo. Bien, pues ya sabemos que existe, por lo tanto, lo que vamos a hacer es instalarlo. Para instalarlo, lo único que hay que hacer es escribir conda install, que es el nombre de comando, obviamente, y el nombre del paquete que queremos instalar, en este caso, Pandas. Escribo esto, le doy, y lo que voy a hacer es buscarlo de nuevo, volver el entorno para ver si hay incompatibilidades, si tiene que actualizar paquetes preexistentes, etcétera, y nos saca un listado con todo lo que va a instalar. Porque, aunque aquí ves que está Pandas, y nos dice desde dónde, en realidad Pandas depende de un montón de paquetes, que son todos estos que va a instalar. Y además, según la versión de Pandas, en este caso la última, puede que necesite versiones más modernas de los paquetes que ya tengamos. Por ejemplo, en este caso, una cosa muy importante es que va a actualizar Python. Fíjate, aquí tenemos Python, que es uno de los paquetes que va a instalar, y va a instalar la versión 3.10.2. Si te fijas, teníamos la 3.9.5. Es decir, esta versión más reciente de Pandas necesita una versión más reciente de Python, y por lo tanto ya se encarga automáticamente de instalarla, porque como dije antes, Python es una dependencia más y se trata como un paquete más. Y lo mismo pues con, yo que sé, OpenSSL, pip, que es el gestor de paquetes de Python, etcétera, ¿vale? Y además, fíjate que ya nos instala otras bibliotecas muy utilizadas, como por ejemplo NumPy. NumPy es una biblioteca que la verás constantemente cuando trabajes en Machine Learning o ciencia de datos, que lo que tiene son utilidades numéricas y de tratamiento matemático. Bueno, pues nos saca todo esto, le decimos que sí queremos proceder y ahora tardará un poquito en descargarse todo e instalarlo. Vamos a dejarlo, lo aceleraré un poquito y enseguida tendremos todo esto instalado. Bien, aquí estamos de nuevo, ya terminó todo el proceso y aquí tenemos nuestro entorno con todo esto instalado, ¿vale? Bien, y ahora vengo aquí y escribo de nuevo la versión de Python. Vamos a ver que nos la ha actualizado y en este entorno tenemos la 3.10.2, cuando en el base teníamos una diferente, con lo cual estamos trabajando ya con dos versiones de Python sin ningún problema, ¿vale? Además, si hago un conda list, vamos a ver que antes no había ningún paquete y ahora tenemos un montón de ellos que son todos esos que dijo que iba a instalar. Aquí están, estos son los que ha instalado y dónde estaban, ¿vale? Qué versión tienen, etcétera. Bien, esto es interesante porque si luego vamos a trabajar con Pandas y queremos llevárnoslo a otro equipo, el proyecto, tenemos que asegurarnos de que se instala Pandas y todas las dependencias que tengamos de nuestro proyecto, porque si no, no podremos funcionar con él porque estamos utilizando esa referencia. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conseguir que se repliquen las dependencias de un entorno en otro entorno que puede estar en un equipo distinto o que puede ser de un compañero con el que estemos colaborando? Bien, pues lo primero es que podemos instalar más de un paquete al mismo tiempo simplemente poniendo los nombres unos detrás de otros cuando escribimos lo de conda install y los nombres de paquetes. Por ejemplo, le podríamos poner NumPy, que es, como digo, uno que se usa mucho, Pandas y, por ejemplo, Matplotlib, que es otro muy habitual para hacer gráfico. Bien, pues haciendo esto, no le voy a dar ahora para no instalarlo, nos instalaría los tres. En este caso, como NumPy es una dependencia de Pandas, no pasaría nada porque lo instalaría, luego instalaría Pandas y como ya está instalado de antes, no lo metería desde la instalación de Pandas, o si esta versión es más antigua que la que necesita, la actualizaría, es decir, todo iría encadenado, con lo cual, bueno, también es interesante o bien fijar la versión exacta que vamos a instalar o bien ponerlos en el orden adecuado. De todas formas, todo esto, para no hacerlo a mano, podemos hacerlo de varias maneras. Voy a borrar esto y voy a borrar también la pantalla y vamos a verla. La primera de ellas, que es la más sencilla pero se usa muchas veces, es crear un archivo de requisitos o de dependencias donde pongamos manualmente todas las dependencias que tenemos. Vamos a verlo de una manera muy sencilla. Voy a venirme aquí a Visual Studio Code, que ya lo tengo abierto. Este es el proyecto de ejemplo del vídeo anterior y lo que voy a hacer aquí es crear un nuevo archivo que le voy a llamar, pues, el nombre, digamos, oficial, no es obligatorio ni muchísimo menos, pero se suele poner es requirements.txt. Pero tú le puedes dar el nombre que quieras. Yo a veces, por ejemplo, le pongo dependencias.txt. No hay ningún problema. Lo que pasa es que este lo entiende todo el mundo. Bien, y aquí dentro puedes escribir las dependencias que tengas. Por ejemplo, escribes numpy
escribes pandas, escribes... Es decir, en vez de todos esos paquetes que son derivados de la instalación, por ejemplo, de pandas, escribes solo los paquetes principales que has ido instalando. En este caso, pues por ejemplo, pandas, le meto NumPy para meter más de uno y aquí al final le puedo meter pues el matplotlib también, ¿vale? Bien, y lo grabamos. Ojo, muy importante, este archivo tiene que estar codificado en UTF-8, es decir, fíjate en el caso de Visual Studio Code que aquí abajo, voy a mover esto un poco para que se vea mejor por si lo tapa algo, aquí abajo en la codificación tiene que poner UTF-8, ¿vale? Si pone otra cosa, perfecto, va a poner eso, tenemos que asegurarnos de que es UTF-8, podemos pulsar aquí y decirle que lo grabe con la codificación que queramos, la que nos interesa es esta, UTF-8, ¿vale? Bien, haciendo esto del requirements.txt, si ahora nos ponemos en este proyecto, desde aquí, desde la línea de comandos de Anaconda o directamente en Visual Studio abrimos una línea de comandos, lo cual se hace con control N o una tecla similar, si la has cambiado tienes que mirarla, ¿vale? Y lo que hacemos aquí en esta línea de comandos, vale, fíjate, en primer lugar nos ha abierto PowerShell y nos ha activado Conda Base, automáticamente nos ha quitado del entorno este de pruebas en el que estábamos. Entonces fíjate muy bien en qué entorno estás. Y luego hay otro problema y es que desde PowerShell no funcionan bien en Visual Studio Code, en el PowerShell de Anaconda sí, pero en el de Visual Studio Code normal no, el tema de cambiar de entornos. Funciona lo de listarlos y demás, pero no cambiarlos. Por ejemplo, si yo escribo aquí conda emp list, me saca los que tengo, pero si le pongo y le voy a poner aquí conda activate prueba, no me cambia. Es decir, si vuelvo a mirar aquí la lista, me sigue poniendo el asterisco en el base. Así que mucho ojo si abres PowerShell, que es lo que te va a abrir por defecto en Windows, porque no te funciona el cambio de entorno, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es venir aquí, desplegar y en vez de PowerShell, sacar un command prompt. Y así lo tienes todo metido dentro de Visual Studio. Voy a maximizarlo, así lo vemos mejor. Por defecto, siempre que entras, te lo pone en el base, la primera vez que entras, lo cual a veces pues no es lo más recomendable, pero es lo que hace. Bien, voy a borrar este, le puedo dar ahí a la papelera o simplemente escribir exit para que lo cierre, ya está. Me quedo solo con la línea de comandos y ahora aquí sí puedo poner conda activate prueba y ya estoy en el entorno de prueba. Bien, pues una vez que estoy en un entorno de Conda, sé porque lo tengo aquí delante, ¿vale? Y quiero instalar lo que haya dentro de este archivo requirements, que por cierto, no lo dije antes, pero aquí le puedes poner también con un igual, un mayor o igual, etcétera, la versión que te interese, de manera que puedes especificar versiones concretas. Si no le pones nada, lo que va a hacer es instalar la más reciente de todos estos paquetes. Si ahora los quiero instalar todos, lo único que tengo que hacer es escribir conda install y le indico con un -- file en dónde está ese archivo. En este caso, como ya estoy dentro del directorio correcto, lo único que tengo que hacer es escribir requirements. Bueno, de hecho, empiezo a escribir y le doy a tab, ya me lo sugiere, ¿vale? Entonces le voy a dar, como me va a preguntar, le voy a decir que no, pero verás que coge todos esos nombres, los resuelve y ahora me pregunta si lo quiero instalar. Ahí está, me dice, esto es lo que vas a tener que instalar, porque claro, le he metido el matplotlib, que a su vez tiene otras dependencias, y me dice si quiero continuar o no. Bueno, pues le voy a decir que no, pero ya ves que funciona. Entonces esto es una forma bastante interesante de pasar por ahí las dependencias y que otros compañeros de trabajo o tú mismo en otro equipo las pueda replicar. Creas un entorno, haces esto, este comando que acabo de escribir aquí y te los instala. Bien, lo que ocurre con este método, que está bastante bien, es que como te olvides de meter algo, de repente ese requerimiento no lo tienen los demás que estén trabajando contigo. Entonces, si eres una persona disciplinada y que cada vez que dar un paquete y lo va a instalar, lo mete en este archivo, no deberías tener ningún problema usándolo así y además especificando incluso versiones y demás. Pero si no lo eres o simplemente pues quieres tener un clon exacto del entorno que tenías cuando estabas trabajando o cuando lo has definido, puedes hacerlo de otra manera distinta, que es con soporte directo del propio Conda. Para ello, lo que tienes que hacer es utilizar el siguiente comando. Conda emp entorno export, ¿vale? Este comando lo que hace es exportar todos los datos relativos a este entorno en el que estamos ahora, que es el de prueba, a un formato IML, es decir, un formato de texto plano donde con guiones y con sangrados va definiendo distintas jerarquías y demás. De hecho, si le doy ahora aquí, lo que va a hacer es mostrarlo por consola. Voy a aumentar la consola para que se vea entera, ahí está, y le doy, tarda un poquito y ahí está, nos saca esto que es un IML donde está definiendo exactamente pues el nombre del entorno, los canales, las dependencias de todos los paquetes que tiene, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo esto lo hago enviándolo a un archivo, es decir, le pongo el mayor y el nombre del archivo, me va a permitir exportar el detalle de este entorno a ese archivo. Y aunque ese archivo le puedo llamar como yo quiera, lo normal es que le llame environment.iml, es decir, entorno.iml en inglés. ¿Por qué? Uno, porque lo va a reconocer todo el mundo y dos, porque además es un nombre especial que ya reconoce
reconoce Conda y nos deja de manera automática restablecer un entorno cuando lo ejecutamos dentro de él, como vamos a ver ahora. Si le doy, fíjate que me ha creado aquí, este que hice a mano antes, este archivo environment.iml, que al darle tiene toda esa información, ¿vale? Con lo cual voy a poder replicarla en donde quiera. Podemos verlo de manera muy rápida. Si me salgo del entorno de pruebas, le digo conda deactivate y ahora lo que voy a hacer es un conda list, un conda mlist, perdón, y me dice que solo tengo el base y el prueba, vale, perfecto. Bien, pues lo que puedo hacer para recrear un entorno con este IML es escribir conda env de entorno create y en este caso le indico con --file o con directamente -f el nombre del archivo que quiero replicar, que sería environment.iml. ¿Vale? Y al hacer esto va a crear un nuevo entorno con el nombre que está dentro del environment y con todos los paquetes que tenía instalado el entorno cuando definimos este archivo. Entonces, en este caso no lo voy a dar porque ya tengo ese entorno creado, aunque también podría especificar el nombre, ¿vale? Y entonces ponerle aquí un -n y el nombre que quiera, pues por ejemplo secundario, y al darle a enter crearía ese nuevo entorno con todo eso. No lo voy a hacer porque va a tardar lo suyo y en realidad es un concepto muy sencillo, pero que sepas que esta es la forma de replicar exactamente entornos de Conda cuando los tengas que recuperar en el futuro o te vayas a otro equipo o alguien que trabaje contigo lo necesite. También si estás dentro de una carpeta que ya tiene un environment.iml y no le indicas el archivo, solo haces el conda env create y nombre, ¿no? -n y le das a enter. Si estás dentro de una carpeta como es este caso que tiene el environment.iml, ya lo coge automáticamente aunque no se lo indiques con el -f, así que ten cuidado con eso también, ¿vale? Voy a borrar. Y otra cosa interesante que puedes hacer es clonar un entorno en tu propio equipo, es decir, a partir de un entorno que ya existe, clonarlo y crear otro exactamente igual con otro nombre distinto, de manera que partes de un entorno idéntico a uno anterior y empiezas a evolucionarlo en paralelo de este, ¿vale? Entonces eso también es muy sencillo con un parámetro específico que sería conda create, igual que cuando creamos un entorno, el nombre, otro, ¿vale? En este caso no lo voy a crear, solo lo pongo para que lo veas y aquí, de donde viene la cuestión, si le pones --clone, este parámetro, le dices el nombre del que quieres clonar, por ejemplo prueba o incluso el base, si queremos no modificar el base y trabajar con uno parecido porque partimos de uno igual y lo vamos moviendo, pues lo podríamos hacer así. Y al darle a enter, ya digo, no lo voy a hacer, lo que haría sería crear un nuevo entorno que se va a llamar otro y que va a ser un clon exacto del entorno base. Entonces de esta forma también podemos duplicar entornos para trabajar, lo cual es muy interesante. Bien, para terminar solo voy a contar una cosa rápida que es cómo afectan estos entornos a Visual Studio Code. Entonces lo que voy a hacer es salirme de la línea de comandos, poner aquí un exit para cerrarla, bien, y voy a abrir este notebook que tenía aquí de prueba, donde tiene, pues ahí está, lo está cargando, tiene una serie de celdas de pruebas que había hecho en el vídeo anterior y fíjate que tenemos aquí esto, que es el entorno en el que queremos trabajar con este notebook concreto. Por defecto coge siempre el base, pero si le doy aquí me despliega esto y me sugiere que otros entornos puedo utilizar. Pero aquí hay una cuestión importante y es que Visual Studio por defecto no reconoce los entornos que hayas creado mientras estabas trabajando dentro de la línea de comandos que hay aquí. Por lo tanto tienes que cerrarlo, voy a cerrar echando esto también y volver a abrirlo. Al abrirlo hace una búsqueda de intérpretes de Python, tarda un poquito y ahora sí ya me saca el base y el de prueba, ¿vale? Esto es importante porque si no es por ese motivo. Entonces, bueno, le das aquí y lo que hace es cambiar el entorno. Y al cambiar el entorno, pues ahora si ejecuto esto, tengo disponibles para este notebook todos los paquetes que hubiera instalado dentro del entorno de prueba, que es este que tengo aquí, ¿vale? Entonces, siempre que ejecutes un notebook de Python, tienes que fijarte en qué entorno exacto lo estás ejecutando. Porque si no, a lo mejor de repente no te funciona y es porque no estás en el entorno adecuado. Bueno, con esto ya hemos dado un repaso a todo lo que tienes que saber de los entornos Conda y las ventajas que tienen para ti, cómo trabajar con ellos, clonarlos, cómo pasar requisitos para el futuro, para ti mismo o para trabajar en equipo, etcétera. Y ya tienes una buena base para empezar a trabajar en Machine Learning con Python a través de Conda y Visual Studio Code. En algunos vídeos posteriores voy a hacer algunos ejemplos ya concretos de trabajar en Machine Learning con algún notebook de estos para que vayamos practicando y que veas una idea del tipo de cosas que se pueden hacer. Hasta el siguiente